ido como callando bocas a la gente que decía que éramos un equipo de mitad de tabla para abajo, que incluso podíamos estar peleando por no descender. Entonces, la verdad que muy contentos porque yo creo que es una temporada bastante buena. Estamos peleando con la gente de arriba. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, a una nueva entrevista en el termómetro del fútbol. Tenemos con nosotros al jugador del Rayo, a Esteban Mogollón. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar con un jugador, en este caso es de etapa juvenil, por lo tanto la trayectoria vamos a darla desde los inicios prácticamente. Su etapa principal fue en el Caserío Perales, en Benjamín de primer año, en los años 2012-2013. Me gustaría saber un poquito qué te motivó a empezar, si hay algún club previo, a lo mejor en el colegio o en la calle. Sí, empecé jugando al fútbol sala en el colegio con los amigos de clase y eso, y ya a raíz de eso, pues a mí me gustaba mucho el fútbol sala, pero también me gustaba el fútbol 7 en ese caso. Entonces me metí en el equipo del barrio y ahí estuve, creo que, porque me metí más o menos a mitad de temporada. Entonces me metí, duré ahí 6 meses y ya después pues salí de ahí y me fui a otro equipo. Porque la pregunta que te iba a hacer justamente es eso, que ¿a qué se debe ese cambio de club? Porque prácticamente tan solo estás un año, no sé si en esa etapa de Caserío Perales haces las pruebas o simplemente pues al ser el club de barrio, pues bueno, prácticamente ya tienes las puertas abiertas del equipo. No, hice las pruebas, me cogieron en el caserío, pero como que la temporada no fue buena porque muchos cambios de entrenadores y eso, entonces no era como serio en ese caso. Entonces, a raíz de un amigo de mi madre, que se llama Gerardo, pues hice las pruebas en el Villar de Botiche y pues me quedé ahí. Porque luego puede ser que Alevín de primer año cambias a otro equipo de Villaverde o se cambia simplemente el nombre. ¿Cuál es ese cambio? Es que no, es el mismo, es el mismo. Lo que pasa que dentro de la escuela creo que habían dos nombres, pero es el mismo. O sea, el Villaverde Boticher fueron los 2 años ahí. Y una cosa que ya sorprende o que llama la atención, y no sé si a lo mejor tiene algo que ver, o justamente habíamos dicho que Villaverde pues son dos equipos, pero cambia un poquito el nombre por el tema de la escuela o no, y ya en Alevín de segundo año llega la llamada de la Fundación Rayo Vallecano. En este caso, digamos que es como la fase previa, digamos, al Rayo, en categorías ya entiendo más mayores, ya se llamará Rayo Vallecano, pero me gustaría saber un poquito cómo llega esa llamada, si lo habláis con la familia, si llega por parte de tus padres, si te llega a ti de primera mano. No, el cambio fue porque durante yo esos 2 años, pues mi entrenador fue este Gerardo, y la verdad fueron 2 años buenos. En uno conseguimos un ascenso y en el otro pues quedamos también en la parte arriba de la tabla. Yo si no hubiese pasado que a mí yo siempre he jugado con gente mayor, o sea, estaba un poco adelantado a los de mi edad. Pero ese año me querían dejar en la misma categoría y yo quería subir pues con los mayores y no quedarme. Entonces, mi hermana, que también antes jugaba al fútbol, ella jugaba en las chicas del Rayo. Entonces, yo a raíz de eso pues empiezo a conocer el Rayo, empiezo a conocer todo. Entonces, también mediante pruebas paso a la fundación del Rayo. Claro, justamente hablamos de esto que te he comentado, del cambio de nombre o el cambio de tal. Aquí, al Mm. menos en Barcelona, por ejemplo, tenemos el caso del Cornellá, que en fases más pequeñitos, las categorías más pequeñas, se llama Fundación Cornellá y luego pues puedes pasar, digamos, Claro, como al Cornellá, la sí, estructura mucho más profesional o mucho más grande. En este caso se da el cambio, si no me equivoco, de infantil, de infantiles, ¿no? Tanto de que sí. pasas de infantil de primero en primera a estar infantil de segundo ya en División de Honor. Sí, fue el primer año quedamos segundos, también conseguimos un ascenso. El segundo año en fundación con Nacho y Borja Galán, que eran padre e hijo los entrenadores los 2 años, la verdad que muy buena relación con ellos y todo perfecto. Fue ese, como que a mí me llamó el San Fernando ese año, que era un equipo también de División de Honor, y eso hizo que el Rayo, pues, como también fueron pruebas, ¿eh? O sea, también me dijeron, subes una semana con ellos y a raíz de lo que hagas con ellos, y el entrenador, que en este caso fue Gonzalo Cuenca, que estará en el Alcorcón B, fue el que me dio la oportunidad de quedarme y ya dar el paso a la cantera del Rayo. Pese a ser fundación de Alevín de segundo año a infantil de primero,
¿hay bastante criba de jugadores o ves, por ejemplo, aparte de la insistencia o del interés del Rayo porque te quedes en un infantil de segundo año en División de Honor y ya se cambia, digamos, como el nombre, ¿hay un interés por parte de ese equipo por continuar con tus servicios o, por ejemplo, en este caso hay menos pruebas o más pruebas que habías hecho el año anterior, por ejemplo, de Alevina Infantil? No, es lo mismo básicamente. O sea, en la fundación pues tienes como menos recursos que la cantera, obviamente, tienes que pagar una cuota, todo lo que es básicamente como una fundación y ya en cantera pues te lo dan todo y ya en ese sentido pues fue mucho mejor, la verdad, porque es un salto de calidad enorme, empiezas a jugar con gente mucho mejor que tú, tienes que ponerte a su nivel y ya juegas en las mejores ligas siempre. ¿Cómo es para un chico de infantil que prácticamente eso, tiene pues 12 años, en la que está Ujú. jugando con prácticamente todo pues eso pagado o que una estructura de un equipo que es profesional, que tiene a sus equipos en las máximas categorías? No, es muy bonito porque, quieras o no, en ese sentido te sientes un poco profesional, que estás más cerca. Al final vas a jugar a campos como Valdebebas, Cerro del Espino. Entonces son campos que dices tú, bueno, aquí ya estoy cerca de cumplir algo, de hacerlo bien y a ver ya qué pasa más adelante. Hablamos de que, como estamos comentando, ese cambio de fundación a Rayo como tal, estabas en infantil de primero y estabas tanto en primera como en preferente y de infantil de segundo ya estás en división de honor. ¿Este salto de categoría te costó adaptarte? ¿Hay una presión en la etapa de Sí. fútbol base, tanto en infantil, por ejemplo, ya hacia más adelante, por ejemplo, cadete? Sí, sí. Por ejemplo, en ese año, sí, los primeros 4 o 5 meses fue complicado porque al final ya es un mejor equipo, son gente que ya tiene un nivel de fútbol bastante alto y te tienes que poner a su nivel. Y esos 4 o 5 meses, pues sí, jugaba a ratos, no jugaba como lo que yo quería, pero es claro, me tenía que poner a su nivel físicamente, todo. Entonces era más complicado. Ya después, en ese año de infantil de segundo año, la segunda parte de la temporada fue muy buena para mí porque empecé a coger minutos, empecé a coger buenas sensaciones en el campo, ya a entenderlo mejor con todo el equipo. O sea, ya me puse a su nivel y la verdad que fue titular en la segunda parte de la temporada. ¿Contemplas en esa primera parte de la temporada, hablando, por ejemplo, con tu familia, de dejar el Rayo e irte a otro equipo, por ejemplo? No, porque pues la crianza que a mí se me ha dado siempre ha sido de cuando empiezas algo no lo tienes que dejar a medias y siempre pues una meta como que la he tenido yo es ese año fue la meta de mantenerme en ese nivel y no pasaba por mi cabeza nunca dejarlo. Saltamos a etapa cadete y una cosa que siempre pregunto a cualquier futbolista esté en una etapa juvenil, ya prácticamente acabando su carrera en el fútbol profesional, es si hay algún momento duro que afectara tu rendimiento, por ejemplo, ya centrándonos más en etapa cadete, o si has sufrido en algún momento alguna lesión que te ha impedido estar con el resto del grupo. Pues así lesión como tal fue en infantil de segundo año, que fue que me partí la mano en un partido amistoso de pretemporada. Yo creo que también a raíz de eso me costó también empezar siendo titular y eso, pero así en cadetes, eso lo típico, alguna sobrecarga o alguna rotura así, pero así lesiones graves, la verdad que hasta ahora he tenido bastante suerte. Así, haciendo una valoración general, ¿cómo recuerdas tu etapa de cadete en el Rayo Vallecano? Bien, el primer año, pues al final ese salto que juegas ya con gente más mayor que tú un año más mayor que tú, pues al final se nota. El primer año estábamos en autonómica, es una liga, pues la verdad es bastante fea porque es todo con equipos de barrio que quieren también ascender y estar en la mejor liga y la verdad que la primera parte de temporada nos costó un poco, pero estuvimos siempre ahí, o sea, en la parte alta y creo que acabamos cuartos. Y el segundo año de cadete, la verdad que fue una locura, o sea, fue un muy buen año porque estábamos peleando la liga con Atleti y Madrid, que en verdad es algo bastante complicado porque al final ellos tienen mucho más recursos que nosotros y lo malo es que llegó la pandemia.
Entonces fue cuando nos pararon todo y al final quedamos como con esas ganas de ese final de temporada para saber qué pasaba. Cuando retomas la actividad con el Rayo Vallecano, ya con las restricciones ya un poco más deslimitadas por el tema de la pandemia, ya llegas a etapa juvenil. Sí, Vale. sí, dime. No, llegó o sea, cuando ya empiezan a empezar a llamar para las renovaciones, ya ese paso a juvenil, pues te llaman, dicen que cuentan contigo y ya está. Y yo en principio iba a empezar con el juvenil de Autonómica. Pasa que a mí en pretemporada pues me llamó Iván Amaya, que es el entrenador ahora mismo del Rayo B, y me dijo que quería contar conmigo en pretemporada y que a raíz de lo que hiciese pues me podía quedar en el equipo, ¿no? Claro, justamente te iba a preguntar, porque no sé si en etapa cadete ya lo fuiste, el tema de la capitanía. Tú actualmente eres capitán del Rayo Juvenil División de Honor, pero me gustaría saber ese salto, si hay algún momento en el que ya eres capitán, por ejemplo, en etapa cadete. No, en etapa cadete no. En etapa cadete los capitanes solían ser por antigüedad. Y en este caso, en el Juvenil División de Honor, no es tanto por años en el club, sino por más tiempo que hayas estado en la categoría. Y entonces soy el que más tiempo estaba en la categoría. Entonces yo creo que a raíz de eso es la capitanía. O sea, eso siempre está dicho de esta manera y nunca es, por ejemplo, no lo votan o no se decide con entrenadores o con el equipo. No, normalmente, cuando es cierto que cuando estabas en equipos así más pequeños y eso da igual, o sea, es una votación y eso, pero cuando llegas por ejemplo, a estas canteras es más por esas reglas. Una curiosidad que tengo es que justamente en el fútbol madrileño una cosa que fue muy recurrente con después saliendo de la pandemia es que varios equipos juegan con el tema mascarilla. ¿Tú llegaste a jugar con mascarilla? No sé si eso lo llegaste a contemplar o se jugó en tu categoría con Sí, mascarilla. o sea, yo empecé la temporada con el División de Honor, debuté con ellos en Valdebebas contra el Madrid el 31 de octubre, pero a medida que fue pasando también fui alternando partidos con los equipos con el equipo de mi edad, que era el Juvenil C, y sí, sí, llegué a jugar con mascarilla con ellos y la verdad que era algo bastante molesto. En División no se jugaba porque nos hacían pruebas de COVID cada 2 semanas, nos hacían una prueba y la verdad que en ese sentido estuvo todo muy bien cuidado. ¿Cada cuánto has dicho que te hacían aproximadamente las pruebas? Eran no sé si recuerdo si cada semana o cada 2 semanas, pero así más o menos en ese rango de tiempo. Como bien hablabas, querían contar con tus servicios ya en el División de Honor y empezaste la pretemporada, ya hiciste tu debut en el Liga. Y claro, la cosa que más sorprende o llama la atención es que en estos 3 años que llevas en juvenil, los tres los has pasado en División de Honor, o al menos la mayoría de la temporada la has pasado en el División de Honor. Me gustaría saber un poquito si ves la posibilidad de dedicarte a ser profesional o si hay algún momento incluso previo en el que tú estés pensando, esto se está poniendo serio, como comentabas, por ejemplo, en el salto de fundación a Rayo Vallecano, por ejemplo. Sí, hay momentos que te planteas el decir, bueno, me voy a tomar más en serio esto porque veo la posibilidad de que puedo ser alguien, pero también hay otros momentos en los que tú dices, pues pueda que no sea mi futuro el jugar al fútbol, entonces hay de todo un poco. Es cierto que, por ejemplo, la temporada pasada fue una temporada en la que no era yo un titular, pero sí solía jugar, entonces cuando tú te sientes que puedes ser titular y no lo eres por decisiones o porque hay compañeros que están mejor que tú y tú desde dentro pues no lo ves, entonces, sí hay momentos en los que tú dices, va, mejor lo dejo, ¿no? Y entonces, en ese sentido es cuando mejor tienes que tener la cabeza para saber que el momento de cada jugador llega y aunque sea tarde, pero va a llegar porque es ley de vida. ¿En el Rayo contáis con el servicio, por ejemplo, de psicología deportiva? Cuando éramos más pequeños sí hubo, pero ahora no hay. Justamente te iba a preguntar por cómo enfocas la temporada como capitán. No sé si hay un trabajo extra y luego también el esfuerzo mental que puede suponer, pues el, no sé, estar detrás de un equipo, detrás de compañeros, por ejemplo. No sé si esa es la función del capitán en el Rayo o cuál es la función concreta que tiene una persona, más allá de la veteranía o los años que lleve en la categoría. Este año, o sea, este año yo no era el primer capitán, lo era otro compañero, pero a raíz
que se marchó, no he pasado yo a ser el primer capitán y la verdad que mis compañeros me lo han puesto bastante fácil porque somos un grupo bastante unido y la verdad que no ha habido problemas con prácticamente nada, ningún problema así interno ni nada. Y pues como función de capitán es siempre intentar dar ejemplo, tener la mejor relación con todos, que sea todo fluido y tener como esa conexión entre el entrenador y el vestuario. Y la verdad, tanto cuerpo técnico como mis compañeros es bastante fácil porque entre nosotros hay muy buena relación. ¿Cómo estás valorando esta última temporada de División de Honor? Porque además estáis compitiendo en la zona alta, estáis allí terceros, cuartos, estáis moviéndoos por esa zona de, digamos, que se compite contra los grandes equipos de Madrid. Me gustaría saber un poquito cómo estás viviendo este último año de División de Honor. Bien, mira, te comento más o menos la temporada. Con nuestro equipo, pues venía a hacer los de que están en el Juvenil B, venían a hacer una temporada no muy buena en Nacional y había pocas expectativas con la gente que subía y eso. Y la verdad que a base de trabajo, de buenos entrenamientos por parte de nuestro cuerpo técnico y todo, la verdad que hemos ido como callando bocas a la gente que decía que éramos un equipo de mitad de tabla para abajo, que incluso podíamos estar peleando por no descender. Entonces, la verdad que muy contentos porque yo creo que es una temporada bastante buena. Estamos peleando con la gente de arriba y la verdad que muy contento. La verdad que personalmente yo estoy jugando prácticamente todo. Tengo la confianza en el entrenador, que al final es un jugador es muy importante para que salgan las cosas y la verdad que el equipo está muy bien, hemos sabido coger muy bien los conceptos y la verdad que los partidos, si perdemos algún partido normalmente es porque no hayamos estado nosotros totalmente concentrados, sino porque el rival nos haya superado. ¿Cuántos partidos quedan? Quedan poquitos, ¿no? Nos quedan 3 partidos. El objetivo, al menos estos tres últimos partidos, ¿hay algún objetivo marcado por parte del club o del equipo? Sobre todo, pueda que del club creo que no haya, pero voy a hablar por mí personalmente. Yo quiero quedar lo más arriba posible. Porque yo creo que quedar terceros en el grupo 5 es algo bastante bueno. Y nada, y estos 3 partidos, pues cada uno tendrá su nivel de dificultad y ya sacar los máximos puntos posibles. Brilliant Food Media nos dejó una pregunta cuando dejamos la cajita para poder dejar cualquiera Mm. su pregunta y nos dejaba por aquí que si ves algún jugador de tu equipo ahora mismo del juvenil en el que creas que puede llegar al primer equipo o que puede tener proyección pasando por dinámica, por ejemplo, del filial y luego al primer equipo. Pues, pues yo creo que hay varios. En este caso hay uno que a mí me parece muy bueno, que es de primer año, que es Samuel Becerra, que la verdad que tiene un nivel bastante alto y yo creo que si tiene bien la cabeza y hace las cosas bien, yo creo que puede subir. También hay otro que es Marco de las IAS, uno así con el pelito así muy raro. Bien, la verdad que va muy bien, defensivamente muy bueno, que cuida la cabeza y eso y ya está. Y la verdad que hay varios, o sea, hay muchos, digo yo, que si están bien pueden subir al filial y seguir. Ahora mismo que estuvimos comentando también que estás yendo en dinámica de filial, estás yendo a entrenar algunos partidos con el filial, hay algunos entrenamientos con el filial, disculpa, y me gustaría saber un poquito objetivos de Esteban Mogollón a corto y largo plazo a nivel, pues eso, personal y futbolístico. Pues a corto plazo ahora mismo es enfocarme en terminar bien la temporada, terminar con los máximos minutos posibles y con las mejores estadísticas que pueda. Eh, Ya si el club lo decide y eso, dar el salto al filial o a estar en el filial, yo creo que es estar en un buen nivel. Y ya a largo plazo, pues poder ir convocado con la selección del país de mis padres, que es Colombia, poder ir con ellos, que es algo que me hace especial ilusión y mantenerme y ojalá poder debutar en el fútbol profesional. ¿Has tenido contactos alguna vez durante tu etapa del Rayo Vallecano con la Federación Colombiana? Pues hasta ahora nada prácticamente, no muy poco.
Nos dejaba por aquí, Iker, también una pregunta que es si tienes alguna afición, aparte del fútbol o fuera del mundo del fútbol, alguna afición o algo que te gusta hacer. Pues a ver, que me gusta hacer, me gusta mucho estar con mis amigos, la verdad tampoco así aficiones como tal, ¿no? Me gusta estar en casa tranquilo con mis amigos y ya está, poco más, tampoco. Javier Osuna preguntaba, ¿qué te motivó o te motiva para ser futbolista? Pues la verdad desde pequeño, porque a mí mi madre pues alguna vez pues, lo típico que te dan un coche y a mí los coches pues sí, ahora mismo me gustan, pero no me gusta para estar jugando con un cochecito, entonces me daban una pelota y la verdad que me ponía a dar patas con la pelota, ¿sabes? Esas cosas. Entonces, la verdad que es un deporte que también es muy bonito, te da al final muchos valores que también yo creo que son para tu vida diaria y la verdad que bastante, no sé, a mí me encanta el fútbol, soy un loco del fútbol también. Llegamos a la parte final de la entrevista y vamos a empezar con el ping-pong, con las preguntas de respuesta rápida. Si estás preparado, Vale, empezamos. vale, perfecto. Edad y posición. 18 años y medio centro, ¿Pivote o media punta? pivote, ¿Medio centro posicional o box to box? box to box, ¿Balón al espacio por el suelo o por arriba? por arriba, ¿Rechace en la frontal, golpeo con el interior o empeine? empeine, ¿Gol o asistencia? gol, ¿Talento o trabajo? trabajo. Top 3 mejores compañeros con los que has jugado. Pues mira, el año pasado jugué, bueno, hace 2 años jugué con Diego Méndez, que está en el filial, Pablo Muñoz, que también es una bomba, y en infantiles y cadete primer año jugué con Fabián, que no he visto cosas iguales en el área. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Igual, Peter, del Tan- Madrid. Tanda de penaltis, primer o último lanzador. Último, Mejor estilo de centro. Raso, tenso o alto a la segunda línea. eh, tocadito alto así, tocadito. Mm. Remate de primera o segunda línea. Segunda línea, Balón en largo del portero rival a la disputa o segunda acción. disputa, Juego de posición o contraataque. ambos, Sangre caliente o sangre fría. caliente. Champions o mundial. Pues se va a decir mundial. Referente futbolístico. A ver, como tal que sea un referente, pues Casemiro. Y por último, esta pregunta ya te puedes extender más en la respuesta, que ya lo hemos comentado un poquito antes, pero objetivo que hayas cumplido y objetivo que quieras cumplir. El que haya cumplido ha sido el mantenerme en un buen nivel siempre en el fútbol, o sea, estar en las máximas categorías. Y así a cumplir es seguir en lo mismo, seguir quemando etapas en las mejores categorías que pueda y llegar al fútbol profesional y debutar con la selección. Pues Esteban, hasta aquí la entrevista. La verdad que ha sido un auténtico placer poder charlar contigo, después también de todos los problemas que hemos ido teniendo durante estas semanas para poder concretarlo, pero la verdad que ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. No sé, se te ve con la cabeza muy bien puesta en tu sitio, que la verdad que en etapas de juvenil, sobre todo, incluso unos años antes, parece que a veces es una locura de que incluso hay momentos en los que no juegas, como comentabas el año pasado, no tienes los minutos que esperas, puedes llegar a dejarlo porque, bueno, crees que hay otras prioridades y no sé, habla muy bien de ti, la verdad, y creo que estás dando un muy buen ejemplo como capitán que eres del Rayo. Bueno, muchas gracias por la entrevista y la verdad que ha sido un placer. Chao. Adiós.